Buenas con todos. Nosotros somos el grupo uno de la carrera de Sistemas de Información. Quienes integramos el grupo uno somos Mendoza Alcíbar, Jorge Alexander, Mero Morales, Carlos Leonel, Murillo Murillo, Antonio Josué, Pazman Sabardín Rolando, Suárez Aragundi, Luis Fernando. El tema que vamos a exponer es el diseño físico de la base de datos. A continuación, mi compañero Homero Morales les va a hablar sobre qué es el diseño físico de la base de datos. Ya, el diseño físico de la base de datos. Esta se define como los datos que se almacenarán y organizarán en el sistema de gestión. Se realiza después del diseño lógico y se enfoca en aspectos como la creación de índices, particiones y gestión de concurrencia. Es esencial para optimizar el rendimiento, haciendo que las consultas y transacciones sean más rápidas y eficientes. Las características del diseño físico. Eh, las características principales del diseño físico de la base de datos incluyen estructura de almacenamiento en disco, índices, estrategias de compresión, control de concurrencia, gestión de caché, particionamiento, respaldo y recuperación, configuración de parámetros. Uno, el primero, estructura de almacenamiento en disco. Define cómo se organizan los datos en el sistema de archivos. Dos, los índices. Estos optimizan las consultas, reduciendo el tiempo de búsqueda. 3. Particionamiento. Divide las tablas en fragmentos más manejables, mejorando la escalabilidad. Las estrategias de comprensión. Estas reducen el espacio en disco. Los controles de concurrencia. Gestionan los accesos simultáneos a los datos. Respaldo y recuperación. Asegura la disponibilidad de los datos de fallo. Y por último, la configuración de parámetros. Ajustan el SVDG para optimizar el rendimiento. Como siguiente tema tenemos el impacto en el rendimiento. Un buen diseño físico, un buen diseño físico mejora varios aspectos, entre ellos el rendimiento de consultas. Al usar índices y particionamiento se aceleran las búsquedas de datos. Almacenamiento eficiente, utilizando la compresión reducimos el espacio necesario. Manejo de transacciones, el control de concurrencia evita conflictos en accesos simultáneos. Escalabilidad permite manejar más datos sin sacrificar rendimiento. Mantenimiento y seguridad facilita tareas de respaldo y recuperación, garantizando la integridad de datos. A continuación, mi compañero. Cuando hablamos de un diseño físico, como escuchamos, nos referimos a la estructura interna de la base de datos. Vamos a profundizar en algunas de las consecuencias más importantes de cometer algún error en el diseño físico. Como punto número uno tenemos la mala experiencia del usuario, que la experiencia del usuario es importante. Imaginemos un sistema de gestión de clientes que tarda varios segundos en cargar. Un mal diseño físico de la base de datos puede provocar tiempos de respuesta lentos debido a la falta de índices adecuados, consultas mal optimizadas o una disposición ineficiente de los datos en el disco. Como segundo punto tenemos las dificultades en la escalabilidad. Otro problema crítico es la escalabilidad. Supongamos que la base de datos fue diseñada con un volumen de datos limitados para datos pequeños y ahora la empresa ha crecido significativamente. Si el diseño físico no se adaptó para manejar grandes volúmenes de datos, el rendimiento puede degradarse rápidamente. Por ejemplo, si no se implementa una partición adecuada de las tablas, el tiempo necesario para realizar las consultas complejas aumentará a medida que la cantidad de registros crezca. Esto genera la necesidad de hacer cambios importantes en la arquitectura de la base de datos. Como tercer punto, podemos tener lo que es el aumento de costos operativos. Un mal diseño físico puede llevar a un uso ineficiente de los recursos del servidor. Si la base de datos no está optimizada, es posible que se requieran más recursos del hardware,
como CPU y memoria. Esto significa invertir en servidores más potentes o en servicios en la nube más costosos. Como cuarto punto, tenemos que al haber un mal diseño físico, hay pérdida de ingresos. Las bases de datos son el núcleo de muchas aplicaciones empresariales y su mal funcionamiento puede afectar a los ingresos, que forma a los clientes y también a los empresarios. Si una base de datos no es capaz de manejar volúmenes de transacciones de la empresa, puede haber demoras en el proceso de ventas, pedidos y pago. En- entonces, imaginemos una tienda en línea que sufre demoras al procesar las compras debido a un pésimo diseño de la base de datos. Los clientes obviamente abandonarían sus carritos si el sistema tarda demasiado en responder, lo que resulta en pérdidas para la empresa y pérdida también de clientes. El quinto punto son riesgos legales y problemas de cumplimiento. Finalmente debemos considerar los riesgos legales. Un mal diseño físico puede dificultar la implementación de políticas de seguridad y protección de datos, especialmente en sectores regulados como el financiero o el sanitario. Por ejemplo, si los datos no están bien organizados o segmentados, puede ser complicado cumplir con los requisitos de protección de datos personales, lo que expone a la empresa a multas y sanciones. Además, la falta de un sistema de un diseño adecuado que complete la recuperación de datos en caso de fallos podría derivar a la pérdida de información crítica y esto podría llevar a consecuencias legales. A continuación, mi compañero Jorge Mendoza. Saludos, mi nombre es Jorge Mendoza y yo le voy a hablar un poco sobre las buenas prácticas de diseño físico. Para optimizar el diseño físico de una base de datos se deben considerar los siguientes puntos. Uno, selección adecuada de tipo de datos. Bueno, la selección adecuada de tipo de datos quiere decir que nosotros al momento de crear nuestra base de datos debemos escoger el tipo de dato correcto para cada dato, ya que si no hacemos esto, nuestra base de datos va a ir de una manera más lenta y eso no nos conviene. Dos, normalización y desnormalización. Bueno, la normalización en sí se encarga de organizar los datos para que vaya de una manera más óptima. En algunos casos se utiliza la desnormalización. Esto en sí es para las consultas se haga de una manera más rápida, aunque sacrifica un poco la eficiencia de la gestión de datos. Tres, creación eficiente de índices. Como bien ya sabemos, los índices nos ayudan a encontrar los datos de una manera más rápida, pero si no la creamos de una manera eficiente, lo que hará es ocupar espacio en nuestra base de datos y nos hará ir de una manera más lenta, lo que no nos conviene. Cuatro, particionamiento de tablas. En algunos casos en la base de datos, o bueno, la mayoría, existen tablas con muchos datos. Por eso estas tablas se dividen en tablas más pequeñas, para así encontrar los datos de una manera más rápida y eficiente. Cinco, optimización de consulta. Esto viene de la mano con el particionamiento de tablas, ya que nos ayuda a encontrar los datos de una manera más rápida y con la optimización de consultas hacemos las consultas de una manera más eficaz. 6. Planificación de crecimiento futuro. Nosotros cuando creamos nuestra base de datos debemos pensar en el futuro de nuestra base de datos, porque si a medida que va pasando el tiempo van habiendo más datos, o bueno, la mayoría. Y así que tenemos que pensar en el rendimiento de nuestra base de datos. Así que a la medida que va pasando el tiempo van a ir habiendo más datos y no queremos que se nos cuelgue la base de datos. Así que tenemos que mejorar el rendimiento un poco más de los datos que comenzamos. Gracias. Buenas con todo. A mí me tocó hacer un ejemplo del diseño lógico al diseño físico, teniendo el siguiente diseño lógico que basado en una tienda. La vamos a pasar al diseño físico en MySQL. Estando aquí, vamos a elegir acá para crear la base de datos. Vamos a poner el nombre de tienda, publicamos.
hacemos doble clic en dice tienda, clic derecho en tablas y creamos las tablas. Primera tabla será de productos, con ID de productos, y de productos, productos, la clave primaria, de tipo int. El siguiente sería el nombre. Pongamos aquí un espacio de 50. eh, El precio, que sería de tipo decimal. Y si está en stock, lo aplicamos, revisamos. Bueno, aquí como estamos, al momento de crear la tabla de ventas, como tenemos dos claves foráneas, hacemos lo siguiente. Le ponemos aquí como si fuera una clave foránea, FK, de foreign key. Ponemos ID cliente, no sea null, y le ponemos el tipo de datos. Vamos a la parte de acá abajo, donde dice foreign key, ponemos FK ID cliente de la tabla que se referencia de la tabla de cliente, y ponemos aquí, y que se referencie de la columna cliente. Lo mismo con la siguiente clave foránea, que sería la FK ID empleado, que también sería de tipo int, y no puede ser null. FK empleado de la tabla empleado, y refiriendo a la ID de empleado. Ahí pondríamos aplicar, y, y la cantidad de la cual va a ser la cantidad que se vendió. Y ponemos aquí la foreign key, FK ID de venta, ahora refiriendo a la tabla de venta, de la columna FK ventas y ID de ventas. La siguiente es FK ID de empleado, refiriendo a la tabla de empleado. Bueno, y disculpe por el error, ya lo puse bien, vamos a aplicar, aplicamos, y ya estaría. No estaría nuestra base de datos. Aquí un pequeño ejemplo de cómo queda conectada las tablas en un modelo tipo conceptual. Y a continuación mi compañero con la conclusión del tema. Como conclusión, tenemos que el diseño físico es una parte fundamental para el desarrollo de una base de datos, ya que nos permite tener una mejor idea sobre qué datos vamos a guardar y qué índices tienen un mejor rendimiento al momento de querer hacer una consulta. Un buen diseño físico de una base de datos se espera que el lector adquiera los conocimientos y habilidades para transformar el modelo conceptual en único modelo de lenguaje de tablas de creación SQL, expresando diferentes claves y oportunidades para el plan de acceso a una consulta. Gracias.